Los pastores Rafael y Adriana Lemes nos enseñan paso a paso los tesoros de las Escrituras. Descubriremos cuánto nos ama Dios y qué ha ganado para nuestro beneficio. Este programa es patrocinado por nuestros amigos, miembros y socios de Iglesia Palabra Pura y Blaze Ministries International. Hola, estamos llegando a tu ciudad por medio de la radio para que puedas tener cápsulas de conocimiento acerca de lo que la palabra de Dios dice. Lo estamos haciendo con el motivo de que te sientas atraído hacia las Escrituras, de una forma fácil, sencilla, que puedas entender qué es lo que Jesucristo ha hecho por nosotros, por qué lo hizo, cómo podemos apropiarnos de su sacrificio, de su resurrección, de todo lo que Él enseñó y dejó escrito. Y el motivo de esto es para que cambie la realidad que estés viviendo. Los problemas que tengas pueden ser transformados porque Jesucristo vino a que tú tuvieras vida, pero no solamente eso. Él dijo, yo vengo para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Qué significa tener vida en abundancia, Rafael? Que estemos enfermos, que estemos tristes, que tengamos malos matrimonios, que nos conformemos solo con ir a la iglesia y estar en una religión. Vida y vida en abundancia es la plenitud de la vida, el vivir en salud, el poder vivir disfrutando todo aquello que Cristo ha hecho por nosotros, en todas las promesas que nosotros vemos en la palabra, el podernos apoderar y caminar en ellas, no solamente leerlas como hace la gran mayoría de la gente que las lee y dice, ay sí, qué bonito, pero nunca se hacen realidad en la vida de ellos. Y es por eso que nosotros nos gusta tanto enseñar la palabra, es el hecho de que la gente pueda empezar a entender que la Biblia no solamente es un libro de historia, no solamente un libro en el cual se lee los domingos, pero es un libro en el cual las promesas y aquello que Cristo y que Dios ha hecho por nosotros es de esa forma como Él quiere que nosotros vivamos, y es no solamente el leerlas, pero el vivirlas. Y eso es lo que a la gente le cuesta entender, que las promesas son para vivirlas, para obtenerlas, para que nosotros podamos vivir en este mundo de acuerdo a las promesas de Dios. Claro, les parece difícil vivirlas, Rafael, porque es que eso lo hemos escuchado a todos los países en los que hemos estado, ya sea Honduras, Perú, Argentina, Colombia, en Estados Unidos, no sé, por donde quiera que vayamos, la gente dice, sí, pero eso siempre lo han dicho, eso siempre lo ha dicho mi denominación o mi iglesia o mi religión, pero en realidad yo no vivo eso. Y lo que hay que ver es que el problema número uno no de los cristianos, el problema número uno del planeta Tierra es la religión. La religión, Rafael, es como un cáncer. La religión ella es usada por Satanás porque se pone como una máscara de piedad, se disfraza de bonita y la gente empieza a seguir una mano de rituales pensando que con ellos van a sacar un beneficio. Y la religión ha estado desde siempre, hemos visto los grandes problemas que ella ha traído, por ejemplo, las cruzadas, la Inquisición, las limpiezas étnicas que se han hecho entre musulmanes y los no musulmanes. La religión en realidad destruye al hombre, y el hombre, queriendo acercarse a Dios, cree que a través de la religión lo va a poder conseguir. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué el hombre quiere acercarse a Dios? Eso está desde el principio. Cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y por la caída de Adán, el hombre siempre quedó con ese vacío interno, con ese vacío interior de ¿cómo me acerco de nuevo a Dios? Por eso nosotros vemos en las tribus, cualquier tribu indígena, en África, en Asia, donde sea, ellos tienen una cantidad de rituales y los hacen en una forma en que buscan acercarse como al mundo espiritual, un mundo espiritual que se perdió desde Adán, y eso ha traído muchos problemas. De hecho, podemos mirar la religión, los diferentes tipos de religión, la religión budista, la religión hinduista, la religión musulmana, y no nos vayamos más lejos, la religión cristiana. Si tú le preguntas a estos diferentes tipos de religiones, venga, ¿y qué hacen ustedes para acercarse al mundo espiritual? ¿Cómo se acercan ustedes a Dios? Un budista te diría, pues yo me pongo una túnica de colores y me privo de todos los placeres de esta tierra, y en esta forma pues me acerco a Dios, de esta forma digamos que me salvo. Si tú le preguntas a un hinduista, él dice,
pues yo voy a todos los templos, no como carne, para poder luego reencarnar en algo mejor y así me voy a salvar. Si tú le preguntas a un musulmán diría, yo oro varias veces al día, arrodillándome, dirigiéndome hacia la Meca, y tengo el llamado de convertir a cualquier que no sea musulmán al musulmán, y así me acercaría a Dios. Si tú le preguntas a un cristiano, ¿cómo te acercas tú a Dios? Un cristiano te diría, no, pues yo voy los domingos a la iglesia, también voy los miércoles, pertenezco a todas las actividades que hace la iglesia, doy mis diezmos, ofrendo y pues me porto bien, trato de portarme bien. Todas esas personas que responden así están metidas en una religión. Y la religión les enceguece totalmente el entendimiento. Y la religión es el arma que usa Satanás para que la gente no viva la bendición y la vida abundante que Jesucristo dijo. O sea, la religión es montada por ella, por Satanás. ¿Para qué? Para ganar el corazón del hombre. Y cuando lo tiene engañado, lo puede manipular. Y cuando lo puede manipular, simplemente, de nuevo, la finalidad de él es alejarlo de la vida en abundancia que Jesucristo ganó. Exactamente, mira, hay dos versículos que hablan exactamente lo que estabas diciendo. En primera Tesalonicenses, perdón, en el capítulo 5, en el versículo 23 dice, y Él mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero date cuenta que el versículo dice que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Por lo tanto, por eso el hombre tiene esa necesidad espiritual, porque somos espíritu. Pero la gente vive en la carne, vive en un mundo natural, en el cual se está tan rodeado y tan acostumbrado a todo lo natural que realmente no entienden la parte espiritual, que realmente somos espíritu. Nosotros poseemos un alma y vivimos en este cuerpo, pero somos realmente un espíritu. Y ahí está la necesidad del hombre por siempre buscar a un Dios. Pero date cuenta también en 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo que es Satanás, ¿no? Exactamente, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. ¿Eso es dónde está? En 2 Corintios 4:4. Dice el Dios de este siglo. También en el Nuevo Testamento Jesucristo nos dejó muy claro diciendo que Satanás es el Dios de este mundo. Exacto. Eso lo vamos a explicar más adelante cuando Satanás se convirtió en el Dios de este mundo. Pero Jesucristo nos estaba diciendo, vea, Satanás tiene montado en este planeta Tierra un sistema en el cual lo está engañando a usted. Y cuando usted está engañado, usted va a vivir bajo la maldición. Usted va a vivir ya sea bajo pobreza. La pobreza está como una maldición en Deuteronomio 28. Imagínate que hubo épocas anteriores en que se creía, ya gracias a Dios este velo se está quitando, pero la gente creía que ser pobre era bueno. La gente creía que ser pobre, sí, eras, ay, soy humilde, así me acerco a Dios siendo pobre. Eso se oía en la época de mi abuelita. Yo me acuerdo que mi abuelita decía que eso era considerado como una forma de acercarse a Dios, cuando eso en Deuteronomio 28 dice las maldiciones, se encuentra la pobreza y dentro de la pobreza se encuentran las deudas, que todo va a salir mal, la tierra no le va a producir, sus negocios no le van a ir bien. La enfermedad también está bajo las maldiciones, y puedes creer que hay gente que dice que con la enfermedad ellos se acercan a Dios. O sea, Satanás, como dice ese versículo, les ha cegado el entendimiento para que ellos no vean la luz no les resplandezca. Y cuando la luz no les resplandece, Rafael, simplemente la gente se adapta, se acopla y se queda en la situación que está, pensando que no hay una salida. Sí. Y como creen que no hay una salida, no hacen nada, sino que siguen yendo a la iglesia, a la denominación que pertenezcan,
pensando que así están cerca de Dios. Exactamente. Pero gloria a Dios. Mira lo que tú dijiste. Antes eso estaba en Deuteronomio 28, ¿verdad? Que estaba bajo la ley. Pero fíjate lo que dice en Gálatas 3:13. Dice, Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley. Y ha hecho y se hizo por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito es aquel que fue colgado en el madero. Eso lo tenemos que explicar bien claro en todos estos programas, Rafael, porque Jesucristo dijo, y lo deja escrito Pablo en las cartas, Jesucristo dijo que Él vino para salvarnos, ¿cierto? Así que Pablo está mostrando en las cartas en la que acabas de leer que Jesucristo se hizo maldición. Él se hizo maldición para que nosotros dejáramos de cargar la maldición. Esas maldiciones de Deuteronomio 28 que en cualquier parte del planeta Tierra se están viviendo. Jesucristo es el Salvador del mundo. Entonces, no, los países orientales no, ellos que solo se queden con Buda o con Mahoma, no. Jesucristo es el Salvador de cualquier ser humano que lo acepte. Y cualquier ser humano que lo acepte y que empiece a entender la diferencia entre la maldición y la bendición, simplemente va a llegar el momento que va a decir, un momentico, yo estoy viviendo bajo una maldición que Jesucristo ya pagó y que yo no tengo por qué vivir. Pero Rafael, es que estamos en una batalla espiritual. Cada día hay una batalla en el ámbito espiritual en apogeo por el corazón de cada individuo, por la sociedad, por el mundo en general. Dios está haciendo Él está buscando cómo atraernos a Él, hacia la justicia, está tratando de influenciarnos para vivir en acuerdo con Él, para que sus bendiciones puedan manifestarse en nuestra vida. Pero al mismo tiempo, Satanás está tratando de robar nuestros corazones, está tratando de robarle los corazones a Dios. Y en esta intensa batalla de Satanás y su reino y del enemigo tratando de robarnos nuestros corazones, él utiliza la religión, porque con la religión él simplemente dice, con estos rituales que ellos hagan, ellos creen que se van a estar acercando a Dios. Pero mientras continúen ahí en esa religión y no vean la verdad, ellos no van a vivir la verdad. Correcto. No van a vivir la bendición, pero van a creer que ellos están acercándose a Dios porque pertenecen a una denominación. Y ese es el peligro de las religiones, Rafael. Si nosotros leemos en el libro de Hechos, dice que todos andaban unánimes. Después de que Jesucristo resucitó, había una cantidad de naciones en este momento en Jerusalén. Dice que había naciones de diferentes lenguas, o sea que había gente de diferentes lenguas en este momento. Y cuando Jesucristo resucita, simplemente que se da el entendimiento de lo que está pasando, por qué Jesucristo murió, por qué fue a la cruz, por qué murió, por qué duró 3 días muerto, por qué resucitó, por qué ahora está sentado a la derecha de Dios Padre. El significado de todo esto, cuando la gente lo empezó a entender, en el libro de Hechos dice que ellos vivían unánimes. Pero hoy vemos, en cada esquina hay una iglesia. En cada esquina hay una iglesia de una diferente denominación y los unos hablan mal de los otros. No, y es que ese no tiene la razón. No, nosotros tenemos la verdad. No, ese tampoco tiene la razón. No, todo el mundo proclama tener la razón. Y el problema es que si usted no está obteniendo resultados, señoras y señores, no están metidos en la vida en abundancia de Jesucristo. Están simplemente siguiendo unos rituales, siguiendo una denominación y no siguiendo la palabra de Dios, porque la única que va a traer resultado es la palabra de Dios. Exactamente. Es por eso que en 2 Corintios dice que le cegó el entendimiento, no los ojos. Pero el entendimiento, o sea que la gente llega un momento en que no entiende, no discierne lo que es la verdad. Y la religión siempre sigue a una persona. La religión siempre trata de mantener a la gente ignorante de lo que dice la palabra. Entonces la gente llega un momento que empieza a seguir a una persona, sea el pastor o sea el líder de la iglesia, sea quien sea, y lo hace... o el cura o el que sea, el líder que tenga al frente. Y lo idolatra, lo empieza a idolatrar. Y entonces empieza, en vez de seguir las escrituras y seguir a Cristo y seguir lo que está escrito, empiezan a seguir lo que ellos dicen.
Exactamente. Y a veces lo que ellos dicen, uno se va a las escrituras y dicen, pero un momentico, lo que usted me está diciendo está diferente a lo que está escrito. Ah, no, pero es que así a nosotros nos enseñó nuestra denominación. Así que nosotros seguimos la denominación. No, un momentico, a mí me importa 5 su denominación. A mí no me importa usted a qué denominación pertenezca o cuántos años o cuántos siglos lleve su denominación. A mí lo que me importa es lo que está escrito, porque lo que Jesucristo hizo y dijo es lo que a mí me va a liberar, no su denominación. Exactamente. Es por eso que en Juan 8, en el versículo 32, fíjate lo que dice. Dice en el versículo, y conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Imagínate, la verdad te hará libre, no la denominación. Exactamente, y no la opinión. Y aquí no vamos en cuestión de opiniones, lo que la gente piensa, es lo que está escrito. Pero date cuenta que la verdad todo el mundo la tiene, todo el mundo tiene la Biblia. La gran mayoría de las personas de las familias tienen 2, 3, 4, 5 Biblias en la casa y esa es la verdad. De pronto. Pero la verdad no los ha hecho libres. Es el conocimiento y la aplicación de esa verdad en sus vidas la que las hace libres. ¿Libre de qué? De la maldición. De la maldición, exactamente. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. El problema es que la gente está conociendo religión y la religión no los está haciendo libres, la religión los está haciendo sentir culpables, tú no sirves para nada, cometiste algo mal, ya Dios no te quiere, eras de nosotros, pero ya no eres de nosotros. O sea, les está metiendo miedo, condenación, culpa, temor a las personas, la religión. En vez de sentirse libres en Jesucristo, en lo que Él hizo, a la gente le está dando miedo hasta ir a las iglesias, Rafael, porque se van a sentir por tu culpa, por tu gran culpa. Como quien dice, usted es el culpable, señora, o usted es el culpable, señor, y no le están diciendo, mira, te puedes parar porque Jesucristo hizo algo por ti, pero no se está diciendo. Y lo que te decía el libro de Hechos, en el libro de Hechos vemos que decía que ellos todos estaban unánimes. Dice la Biblia en el libro de Hechos que no había ningún necesitado en medio de ellos. ¿Cómo estamos hablando de una cantidad de cristianos impresionantes? Y esta gente, como tenían los apóstoles, tenían la revelación fresca de lo que Jesucristo hizo, de lo que Jesucristo dijo, y como ellos conocían la verdad los estaba haciendo libres. La verdad los estaba haciendo libres de las enfermedades, la verdad los estaba haciendo libres de la pobreza. Dice la Biblia que no había ningún necesitado en medio de ellos, Rafael. Es que no dice, habían unos poquitos necesitados. No, ahí dice, no había ninguno. Había algún enfermo, Rafael, y simplemente seguían lo que dicen las escrituras y la gente estaba siendo sanada. Pero ahora vemos como una cantidad de parásitos en medio de nuestras iglesias en que se pasa por alto la enfermedad, se está permitiendo, se pasa por alto que la gente esté en pobreza, en necesidad, como bueno, Dios va a hacer algo por ti, no te preocupes. No, enséñeme qué dice la palabra, porque la palabra es lo que me va a hacer libre. Claro que me preocupo, porque si yo no sé lo que la palabra dice, ¿cómo voy a hacer lo que la palabra dice? Exactamente. Y si no lo puedo hacer, entonces no voy a obtener la bendición. Pero en el libro de Hechos, si nosotros lo leemos, es un libro fascinante para leer. Vemos cómo esta gente, por la verdad, fue libre. Y esto duró muchísimos años, Rafael. Entonces, porque la gente se puede estar preguntando, pero ¿cuándo empezó eso? ¿Cuándo empezó cuándo se empezó a perder la verdad? ¿Cuándo se empezó a perder la revelación de la verdad? Y para eso hay que mirar la historia. Si uno conoce la historia, uno dice, venga, un momentico, no me metan los dedos en la boca así como tan fácil, porque la historia nos muestra de dónde nacen todo este tipo de religiones, en qué momento Satanás empieza a engañar a la gente y empieza a tergiversar las escrituras y empiezan a nacer una cantidad de cultos que, como te decía, la gente ni sabe quién es quién, qué es qué,
¿Y quién cree que? Porque todos dicen tener la verdad. Pero lo único que nos va a sacar de la maldición y nos va a meter en la bendición es la verdad. Exactamente. Entonces, miremos, por ejemplo, esto del libro de Hechos. Ellos duraron hasta... el libro de Hechos nos muestra cómo vivían este apogeo. La gente estaba siendo liberada, viviendo en la bendición. Y miramos en el año 300, en el emperador romano, un emperador romano llamado Constantino, él se acepta volver cristiano, pero como era un emperador, empiezan a hacerle unos cambios a la verdad, digámoslo así. Empiezan a comprometer ahora la política con la religión. Y cuando empieza ahora, mezcla política y con religión, empiezan a comprometer lo que estaba escrito por unos intereses. Y empieza a diluirse la verdad y la gente empieza a seguir una cantidad de líderes, digamos, sin Dios, simplemente preocupados por sus intereses personales, y la verdad empieza a desaparecerse y por tanto la bendición empieza a disminuirse. Y esto empezó en el 300 después de Cristo. No solo esto, imagínate que la Biblia no existía como tal, o sea, no existía, cada quien no tenía una Biblia como ahora tienen 5, 20, 10 Biblias en una casa, sino que antes solamente estaban pergaminos. Y solo unos pocos pergaminos, porque la imprenta no existía. La imprenta vino a salir más o menos en 1400. Entonces, lo que pasó en el 300 es que hombres sin Dios mandan estos pergaminos a monasterios donde solo unos monjes podían leerlos. Exactamente. Y la gente se quedó sin saber qué decían estos pergaminos, que es la Biblia. Entonces empezó la gente a decir, no, para acercarnos a Dios, ustedes tienen que hacer esto, y 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 esto. Empiezan a darle unas manos de leyes, rituales, una cantidad de cosas a la gente, y la gente queriendo acercarse, pues empieza a seguir la religión. Eso empieza en el 300, como te decía. Estos pergaminos se quedan allá en estos monasterios, y más o menos en 1500 empieza, no sé si la gente que nos está escuchando ha escuchado de dónde salió Martín Lutero. Martín Lutero es como el autor de la Reforma. Él simplemente un día seguía todos estos rituales, él era un monje también, y él se azotaba, Rafael. Él se azotaba las espaldas. Muy interesante leer eso. Leer esa historia es impresionante, porque él decía, no, por mi culpa, ¿de dónde salen estos pensamientos pecaminosos? Y se azotaba este hombre, casi se mata una vez, él casi se desangra de los azotes, porque él decía, tengo que someter mi carne. Y se azotaba este hombre. Hasta que él, como él tenía acceso a los pergaminos, él lee un versículo en Romanos que dice, por el justo, por la fe, vivirá. Exactamente. Eso lo leyó Martín Lutero en 1500 y decía, ¿el justo por la fe vivirá? Ese versículo le abrió a Martín Lutero, dijo, un momentico, entonces nosotros ¿qué estamos haciendo? Nosotros estamos siguiendo rituales, religión, y aquí dice, el justo por la fe vivirá, y yo aquí pegándome azotes. Este hombre empezó lo que se llama la Reforma, pero desafortunadamente la Biblia, Rafael, es infinita. El conocimiento que digo acá es infinito, y digo desafortunadamente porque la revelación empezó a llegar paso a paso, y él solo tenía la revelación de, mira, la salvación es por fe, no es por obras, porque la Biblia dice, el justo por la fe vivirá. O sea, tú, cuando tengas fe, el Señor te va a dar a ti justicia, y así vas a poder vivir. Ahí en esa revelación fue que él dijo, un momento, esto no es por obras, esto no es porque tú te sientas culpable, esto no es porque tú te golpees, esto no es porque tú te sacrifiques.
esto es por lo que Jesucristo hizo. Exactamente. Martín Lutero, cuando tuvo esta revelación, digamos que hizo un rompimiento con la religión, y esto fue en 1500. Pero bueno, el tiempo se nos está acabando. Por favor, tienen que escuchar el siguiente programa, porque va a estar muy interesante la continuación de esto. Sí, déjame decirte antes, porque me gustaría que la gente tenga referencia. Ese versículo que tú estabas mencionando está en 1 Romanos 1:17. Dice, porque el evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Sí. Así que vamos a explicar un poquito más esto en el siguiente programa, y vamos a continuar con la historia para que la gente entienda de dónde salió todas estas religiones. Y para aprender a caminar en lo que está escrito. Y que la victoria sea nuestra gracias a Cristo, que la ganó por ti. Amén. Amén. Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21326.